Hermanos, ya hemos entrado a un nuevo año y en este nuevo año, tanto como iglesia como individuos, tenemos nuevas tareas en la obra del Señor y necesitamos saber cómo emprender y mantenernos en estas. O tal vez no sean nuevas tareas, tal vez sean las mismas tareas y lo que necesitamos es avivar el fuego para seguir adelante. Pero no tan solo en el ministerio, no tan solo en nuestro servicio al Señor, sino también en nuestra relación diaria con Dios, en nuestra relación como iglesia sometida a nuestro Salvador y Señor. Y oro a Dios para que este sermón sea de bendición a cada uno de nosotros, sea de edificación en este sentido. Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que sus descendientes serían benditos y serían una bendición. Dios había prometido que sus descendientes se convertirían en una gran nación y que a ellos se les daría una tierra para sí. Pero ¿qué pasa? Los hijos de Jacob o el pueblo de Israel fue afligido, angustiado, oprimido por los egipcios. Dios entonces utiliza a Moisés para liberarlos de la esclavitud en Egipto y llevarlos a esa tierra prometida. Israel anduvo 40 años por el desierto. Entonces comienza el libro de Josué. Un libro que comienza con noticias abrumadoras. Dice el libro de Josué en los versículos 2 y 6: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Y desde ya, hermanos, quiero que veamos cómo la obra del Señor no está limitada o atada a un hombre. La obra del Señor no está limitada o atada a un hombre. Moisés, el gran líder, según muchos, había muerto, pero la obra de Dios no. Dios dijo, o mejor dicho, Dios no dijo: murió Moisés, el gran líder, ¿ahora qué vamos a hacer? Se acabó todo, todos retornen a sus sitios. Eso no fue lo que dijo Dios. Más bien lo que Dios dijo fue: murió Moisés, ok, Josué, vamos, manos a la obra. No nos creamos, hermanos, la gran cosa, ni creamos que otros hombres son la gran cosa. Dios es un gran Dios y su gloria es ser el único indispensable. Nuestro privilegio es ser parte, como sus instrumentos, de lo que Él está haciendo. ¿Entienden por qué digo que el libro de Josué comienza con noticias abrumadoras? ¿Entienden por qué digo que el libro de Josué comienza con noticias preocupantes? ¿Entienden por qué digo que el libro de Josué comienza con noticias muy pesadas? El pueblo todavía no había poseído la tierra prometida. Y para poseerla tenía que enfrentar a los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos. El pueblo ya era numeroso, cientos de miles de personas como mínimo. Su líder Moisés, un líder único en Israel, que había conocido a Dios cara a cara y a través de quien Dios hizo señales y prodigios ante los egipcios y hechos grandes y terribles a la vista de todo Israel, ese líder había muerto. Entonces Dios le dice a Josué: tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Yo
yo no soy Moisés. Yo solo soy el ayudante. ¿Qué pasará con todo este pueblo? Cientos de miles de personas. ¿Me seguirán como lo hicieron con Moisés? Si cuando Moisés vivía, ellos fueron rebeldes, ¿cuánto más ahora que Moisés ha muerto? No sería extraño, hermanos y amigos, que preguntas como esas pasaran por la cabeza de Josué. El pasaje bíblico en el cual concentraremos nuestra atención en esta noche es Josué 1, versículos 6 al 9, donde quiero que me acompañen, por favor. Josué 1, versículos 6 al 9. Dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En estos 4 versículos que acabamos de leer, Dios le repite el mismo mandamiento 3 veces a Josué. Y es como si Dios estuviera asegurando de que este mandamiento sea tomado en serio. Esfuérzate y sé valiente. Y viendo el contexto en el cual se da este mandamiento, entendemos por qué tanta insistencia. Como dije anteriormente, las circunstancias que rodean este mandamiento son abrumadoras. Así que preguntamos, para verlo ahora a partir del texto, ¿por qué este mandamiento? ¿Por qué este mandamiento? Y respondamos a esta pregunta a partir del versículo 6, donde Dios le dice a Josué: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios había jurado que daría una tierra a Israel, y a pesar de que habían pasado muchos años, Dios cumpliría su palabra. Dios permanecería fiel a su promesa. Y Dios te ha escogido a ti, Josué, como instrumento. Tendrás que luchar en batallas. Tienes mucha gente bajo tu responsabilidad, así que no seas débil, Josué. No te ablandes por el calor de las circunstancias. No arrojes la toalla. Esfuérzate, fortalécete, sé fuerte. No seas un cobarde, Josué. No seas tímido hasta el punto de no hacer aquellas cosas que son tu responsabilidad. Sé valiente, sé audaz. Así que en el versículo 6, Dios llama a Josué a ser valiente y esforzado, no tan solo por las circunstancias abrumadoras del momento, sino también por la gran tarea que él tenía por delante. Pasamos entonces a los versículos 7 y 8. Y encontramos en los versículos 7 y 8 el mismo mandamiento, pero con 2 diferencias. El mismo mandamiento en un sentido, pero con 2 diferencias en otro sentido, en los versículos 7 y 8. En primer lugar, se agrega solamente y muy. Y en segundo lugar, el mandamiento ahora se encuentra en el contexto de la obediencia a la palabra de Dios. Es como si Dios quisiera dar a entender a Josué que él necesitaría más esfuerzo y valentía para obedecer la palabra de Dios que para enfrentar a sus enemigos físicos.
o que el mismo esfuerzo y valentía que tendría al enfrentar a sus enemigos físicos sería necesario para obedecer la palabra de Dios. Veámoslo en los versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nótese que el texto dice para cuidar, y esto indica una obediencia atenta y diligente. También el texto dice para cuidar de hacer conforme a toda la ley, indicando una obediencia total, una obediencia completa. No solamente a las cosas que son agradables a nuestro paladar, no solamente a las cosas que no son tan duras, no solamente a lo que es aprobado por la mayoría, sino una obediencia a toda la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, dice Dios. Y es como dijo alguien, no te desvíes añadiendo a su palabra ni quitando de su palabra. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Bueno, Deuteronomio 32:47 dice que no es cosa vana, refiriéndose a la palabra de Dios, es vuestra vida. Esto no es algo ligero, esto no es algo que tú puedes tomar a la ligera. Esto no es un juego, esto es vuestra vida. Y como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero que notemos la importante cadena que se presenta aquí. La meditación en la palabra de Dios precede o viene antes de el guardar u obedecer la palabra. La meditación en la palabra de Dios viene antes de obedecer la palabra de Dios. Entonces, el obedecer la palabra de Dios viene antes de la prosperidad o precede a la prosperidad. Y debido al tremendo éxito que ha tenido el Evangelio de la Prosperidad, en cierto sentido, es bueno aclarar que esta prosperidad de la cual se habla aquí no es una prosperidad o no es esa prosperidad que se ofrece en el Evangelio de la Prosperidad. Esta es una prosperidad principalmente espiritual, es una prosperidad a largo plazo, es una prosperidad en los términos de lo que Dios ha prometido. Es una prosperidad que tiene que ver con el cumplimiento de la gran responsabilidad que Dios le ha dado a Josué. Entonces, vuelvo a repetir, fíjense la cadena que se nos presenta aquí, en este versículo. Meditación en la palabra de Dios viene antes que obedecer la palabra de Dios, y obedecer la palabra viene antes que que la prosperidad. A los recién convertidos normalmente se les enfatiza que lean un capítulo diario de las Escrituras, cuando debería enfatizárseles mayormente o con la misma insistencia que mediten en la palabra de Dios, que mediten en la Biblia. He aquí la importancia de la meditación, si todavía no nos hemos dado cuenta. Si no se medita en la palabra de Dios, ya que la meditación nos ayuda a recordar,
Si no se medita en la palabra de Dios, no se obedece. ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a obedecer algo que ya he olvidado? Si no se medita en la palabra de Dios, no se obedece. Y entonces no habrá la prosperidad que Dios promete. Como dice Donald Whitney, es mucho mejor leer menos pero recordar más que leer por 10 minutos y no recordar nada. Es mucho mejor cerrar tu Biblia sabiendo que tienes algo de la palabra de Dios contigo para meditar en ella día y noche que descubrir que ya has olvidado todo lo que leíste. Termina la cita. Y eso no es algo extraño a ninguno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acercado a la palabra de Dios, hemos leído, pero inmediatamente cerramos nuestras Biblias, nos olvidamos por completo de lo que hemos leído? ¿Qué pasó allí? No meditamos en la palabra. Y lo peor es que continuamos nuestro día así, descuidando la meditación y no sabiendo o ignorando que eso va a impedir que obedezcamos a Dios a través de ese día. ¿Qué es la meditación? ¿Qué es la meditación en este pasaje bíblico? Es dirigir el pensamiento a reflexionar con atención y detenimiento constantemente sobre el Dios verdadero, su gloria, sus obras, sus mandamientos y sus promesas, tal como se ha revelado en su palabra. Vuelvo y repito, la meditación es dirigir el pensamiento a reflexionar con atención y detenimiento de una manera constante sobre el Dios verdadero, su gloria y sus obras, sus mandamientos y sus promesas, tal como se ha revelado en su palabra. Alguien ilustra lo que es la meditación con las siguientes palabras. Necesitamos masticar las palabras de la Escritura, revolverlas en nuestras bocas y sorber la dulzura de ellas. Este es el proceso de meditación. La meditación viene de la idea de revolver en la mente o rumiar. Rumiar trae a la mente una vaca. La vaca come, traga y más tarde regurgita y mastica otra vez en un ciclo continuo. Termina la cita. Entonces, volviendo al punto, al meditar en la palabra de Dios, al nosotros dirigir nuestros pensamientos, a nosotros reflexionar de manera constante y detenida, con atención en Dios, sus atributos, su gloria, su obra, sus mandamientos y sus promesas, entonces nosotros podemos obedecer la palabra y ser prosperados en la gracia de Dios. Como dice el Salmo 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que en los versículos 7 y 8 de Josué capítulo 1, Dios llama a Josué a esforzarse y ser valiente para conocer la palabra, para obedecer la palabra, para permanecer en la palabra, aun cuando parezca dura, aun cuando no sea del agrado de la mayoría. En el versículo 9, nosotros encontramos el mismo mandamiento otra vez. Recuerden que les dije que es como si Dios quisiera dar a entender que este mandamiento es algo que debe ser tomado en serio. Por eso nuevamente lo encontramos en el versículo 9. Y de una manera parafraseada sería: no temas, sino sé valiente. No desmayes, sino esfuérzate. Pero ¿qué pasa? El versículo 9 nos termina allí. El versículo 9 provee la razón del esfuerzo y la valentía de Josué. Provee la razón del no temer y el no desmayar de Josué. Y eso es algo interesante. ¿Cuál sería la razón?
por la cual Josué se esforzaría y sería valiente, a pesar de las circunstancias abrumadoras que les rodeaban y la gran tarea que tenía por delante. Dicho de otra manera, ¿cuál sería el combustible que impediría que el fuego del esfuerzo y la valentía de Josué se apagara, dando así lugar al temor y al desmayo? ¿Cuál es la causa por la cual Josué se esfuerza y es valiente? ¿Cuál es la causa por la cual Josué, a pesar de todas las circunstancias que tiene alrededor, no ha de desmayar ni temer? La segunda parte del versículo 9 dice: porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Oh, no es que Josué es fuerte en sí mismo. No es que Josué tiene un truco bajo la manga. No es que a Josué le dieron el libro Éxito en Ventas sobre liderazgo. Es que Dios estaría con y por Josué. Jehová el Eterno, aquel que siempre es, Jehová el autoexistente. Su vida no depende de nada fuera de sí mismo, ni de nadie fuera de sí mismo. Jehová el autosuficiente, quien no necesita de nadie, estaría con Josué en todo tiempo y en todo lugar, aún en las más difíciles circunstancias, aún en los más difíciles momentos. Josué, Jehová es tu Dios. Él se ha comprometido contigo. Aunque ciertamente las circunstancias que te rodean son abrumadoras, el Todopoderoso está contigo. Aunque ciertamente es grande tu tarea, la provisión de Dios es mayor. Sí, Josué, es cierto que tú no eres Moisés, pero sabe que el éxito en el ministerio de Moisés no se debía a que Moisés era un gran líder por sí mismo o que él era un líder innato. El éxito de Moisés se debió al Dios que estaba con Moisés. Moisés no fue un gran hombre de Dios, con el permiso de algunos que usan esa frase. Moisés fue un hombre en las manos de un gran Dios. Y ese mismo Dios hoy te dice, como estuve con Moisés, relacionándome con él, guiándolo, defendiéndolo, fortaleciéndolo y prosperándolo, así mismo yo estaré contigo. Josué, como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, ¿qué hay de ti, cristiano? ¿A qué Dios te ha llamado como su ministro? ¿A qué Dios te ha llamado como su siervo? Y esa pregunta no va dirigida únicamente a los pastores y los diáconos de la iglesia. Esa pregunta no va dirigida únicamente a presentes misioneros o futuros misioneros. Esa pregunta va dirigida a cada cristiano. Como dije anteriormente, como dije al principio, en nuestra relación como iglesia sometida a nuestro Salvador y Señor. Seas un esposo o esposa, seas un padre o una madre, seas un hijo o una hija, seas un empleado o un empleador, Dios quiere que le obedezcas en cada área de tu vida. Charles Spurgeon dijo algo muy acertado y quiero que escuchen con detenimiento. Oigo a algunos de ustedes decir: no estamos involucrados en un trabajo de tal naturaleza que podríamos llamarlo precisamente trabajo para Dios. Bien, hermanos y hermanas, ¿estás involucrado en una obra en la cual
¿Te esfuerzas por dar gloria a Dios? ¿Está tu negocio ordinario y común, o es tu negocio ordinario y común un negocio lícito? ¿No tienes duda acerca de que es honesto y en su realización sigues los principios correctos? ¿Te esfuerzas por glorificar a Dios en la tienda? ¿Grabas sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová? Sería imposible que todos fueran predicadores. ¿Dónde estarían entonces los oyentes? Mucho estaría fuera de lugar si dejaras tu vocación común y te dedicaras a lo que es llamado, sin apoyo bíblico, el ministerio. El hecho es que la vida religiosa más auténtica es aquella en la cual un hombre sigue su llamamiento común en la vida, en el espíritu de un cristiano. Ahora, ¿estás haciendo eso? Si es así, tú estás ministrando delante de Dios al medir una tela o al pesar libras de productos, tanto como Josué al luchar contra los heveos, los jebuseos y los hititas. Estás sirviendo a Dios al cuidar de tus propios hijos y al entrenarlos en el temor del Señor, y al ocuparte de la casa y al hacer de tu familia una iglesia para Dios, tanto como si hubieras sido llamado a dirigir un ejército a la batalla para el Señor de los ejércitos. Termina la cita. Así que te pregunto, ¿cuáles son las circunstancias abrumadoras que te rodean? ¿Cuál es la gran tarea que tienes por delante? Escucha cómo Dios te confirma las palabras que mandó a Josué. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así que, hermano, medita en la palabra de Dios. Acércate al fuego de la meditación en la palabra hasta que tus emociones congeladas se calienten y tu voluntad dormida se despierte. Cuando vayas a hacer tu devocional, sea esta tu resolución: Señor, no me marcharé de tu palabra sin ti. Entonces, obedece con diligencia toda la palabra de Dios, sin apartarte de ella, aunque ésta no sea del agrado de la mayoría. Recuerda, hermano, que Dios no te ha llamado a ser cool entre los hombres. Dios te ha llamado a ser obediente a Él. Entonces serás prosperado en la gracia de Dios. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Deuteronomio 7, 22 y 23 dice así: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las entregará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Y yo quiero hablar ahora a esos cristianos verdaderos que se encuentran luchando contra el pecado, pero ven como muchas veces caen. Y vienen preguntas a su mente: ¿qué es lo que está pasando? Nuestro enemigo hoy no son las naciones de las cuales se habla en el texto que yo acabé de leer, sino el pecado interno que hay en nosotros. Y yo quiero tomar el texto de Deuteronomio que acabé de leer como una ilustración. Aunque nosotros fuimos salvados por Dios, todavía el pecado mora en nosotros. Aunque fuimos salvados por Dios, todavía el pecado dice presente en nosotros. Y esto no es porque Dios no tenga el poder para liberarnos del pecado de una vez y por todas. No es que Dios no tenga el poder
para eliminar la presencia del pecado de una vez y por todas, sino porque Dios ha decidido eliminar la presencia del pecado poco a poco. Así como Dios decidió eliminar a esas naciones de la tierra prometida, pero no de un tiro, no de una vez y por todas, sino poco a poco, Dios ha decidido eliminar el pecado dentro de los suyos poco a poco. Y esto, así como en esas naciones, Dios tenía un propósito al no eliminarlas de una vez y para siempre, dice, para que las fieras del campo no se aumentaran. Asimismo, Dios tiene un propósito al no eliminar el pecado de una vez y por todas, la presencia del pecado de una vez y por todas en los suyos. Ese es un propósito que solamente Dios sabe. Pero hermano, el punto mío aquí, por eso quise tomar esto como una ilustración, es que Dios ha decidido eliminar la presencia del pecado en los suyos poco a poco. Pero esto, yo quiero que tú recuerdes que tiene un propósito. Este propósito solamente Dios lo sabe. Pero también yo quiero que tú sepas que aunque es poco a poco, la victoria final es segura. La victoria final es segura. Por lo tanto, en la lucha contra el pecado, no temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente confiando en tu Dios. Entonces volvemos. No desmayes, cristiano, debido al desánimo interno, ni tengas temor debido a la oposición externa. Esfuérzate y sé valiente. La causa o combustible de nuestro esfuerzo y valentía, al igual que la de Josué, es que Jehová nuestro Dios estará con nosotros. Escucha nuevamente cómo Dios te confirma esa promesa que hizo a Josué. En Hebreos 13:5 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es cierto que nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, nosotros no tenemos lo que se requiere, pero Dios sí, y Él está con y por nosotros. Es como ese niño que tiene valor para cruzar al frente del muchacho abusador del barrio o de la escuela, tan solo porque sabe que su padre va con él. O como ese soldado que va a luchar en la guerra porque sabe que el jefe de su escuadrón es un veterano que nunca ha perdido una guerra. Si Dios está con nuestra debilidad, esta se vuelve fuerte. Si Él está con nuestra necedad, esta se eleva a sabiduría. Si Él está con nuestra timidez, esta reúne valor. Ciertamente en la presencia de Dios, los gigantes se convierten en enanos. Las fortalezas se convierten en cabañas. Y los carruajes de hierro son como un abrojo boca abajo sobre la ladera que se dirige pronto a su explosión. Todo esto debe hacer que nos esforcemos y seamos valientes para involucrarnos en el trabajo que Dios nos ha llamado y por lo tanto que Él ha prometido estar con nosotros, por más difícil que sea. Pero a la vez, esto debe hacer que no nos atrevamos y que temamos el involucrarnos en un trabajo al cual Dios no nos ha llamado y por lo tanto no ha prometido estar con nosotros, por más fácil que sea ese trabajo. El pasaje bíblico que hemos considerado nos guarda de dos errores. El primer error es pensar que en la vida cristiana no hay lugar para el esfuerzo y la valentía. Este error nos hace leer la Biblia de la siguiente manera: sin duda alguna, tú repartirás a este pueblo por heredad, así que no hay nada que hacer. O este error nos hace leer la Biblia de la siguiente manera: porque Jehová tu Dios estará contigo, no hagas nada.
Cuando en verdad el pasaje bíblico lo que dice es: esfuérzate y sé valiente, porque sin duda alguna tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, pero esfuérzate y sé valiente. Y dice: te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. La promesa de victoria y la presencia de Dios no elimina nuestro esfuerzo y valentía, sino que lo establece y lo anima. Vuelvo y repito, la promesa de victoria y la presencia de Dios con nosotros no elimina nuestro esfuerzo y valentía, sino que lo establece y lo anima. El segundo error del cual nos guarda este pasaje que acabamos de considerar es pensar que nuestro esfuerzo y valentía son la causa de nuestra salvación. No. El versículo no dice: porque eres esforzado y valiente, Dios estará contigo. Más bien dice: te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. Nuestra esfuerzo y valentía no son para que Dios esté con nosotros. Nuestro esfuerzo y valentía es porque Dios ya está con nosotros. Nuestra relación con Dios, hermanos, no está basada en nuestras obras, sino en la perfecta obra de Jesucristo. La perfecta obra de Jesucristo a nuestro favor. Nuestra obediencia a la palabra de Dios no es para ser salvados, sino que viene de un corazón que ya ha sido salvado, de un corazón que ya ha sido cambiado, de un corazón en el cual se ha escrito la ley de Dios. Bien, antes de finalizar, yo no quiero que solamente nos quedemos viendo a Josué como un hombre que fue esforzado y valiente. No quiero que solamente nos quedemos viendo nuestro llamamiento a ser esforzados y valientes. Yo quiero que nosotros no descuidemos o ignoremos a Jesús aquí. Esto puede ser nuevo para algunos, pero Josué era un tipo de Jesucristo. Josué es una sombra de Jesucristo. Josué es alguien que apuntaba a Jesucristo, de aquel a quien vendría en el futuro, es decir, Jesucristo. El nombre Josué es hebreo. ¿Y ustedes saben cuál es el nombre de Josué en griego? El nombre de Josué en griego es Jesús, que significa Jehová salva o Jehová es salvación. Vuelvo y repito, no es que Josué es Jesús, es que Josué apuntaba a un redentor, a ese redentor, a Jesucristo que había de venir. Jesucristo es el Dios que se hizo hombre para dar salvación a todo pecador que se arrepiente y confía en Él como Salvador y Señor. Esta salvación vino por medio de la vida obediente de Jesús, por su muerte penal y por su muerte confirmativa. Y esta salvación incluye un reposo que Josué no le dio a la nación de Israel. Un reposo seguro que se consumará en el futuro. Un reposo que será consumado cuando estemos para siempre con el Señor como nuestro Dios y nosotros como su pueblo, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Como dijo alguien, Josué le dio al pueblo un reposo terrenal en la tierra, pero hay un mejor reposo en Jesús, un reposo celestial que nunca terminará. Termina así. Vamos a orar. Gracias, oh Señor, por tu palabra. ¿Cómo no hemos de esforzarnos y ser valientes sabiendo que tú, oh Dios Todopoderoso, Jehová, estás con nosotros? ¿Cómo no hemos de esforzarnos si tú has prometido nunca dejarnos ni desampararnos? Te pedimos que tú, oh Señor, hagas que esta verdad sea certísima en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, de tal manera que nosotros podamos confiadamente vivir en obediencia
delante de ti en cada área donde tú nos has llamado. Guíanos por tu Santo Espíritu y gracias, oh Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. Es por Él que nosotros tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros y estarás con nosotros. Él es aquel quien es superior a Josué y quien dio y da una salvación superior a la que Josué dio al pueblo de Israel. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, con quien estaremos para siempre en un reposo eterno. Te damos las gracias por esto. Te pedimos que las verdades que sean de tu palabra queden en nuestros corazones y sean el camino por el cual nosotros andemos esta semana y el resto de nuestras vidas guiados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.